RTP. Está con nosotros el doctor Patricio Morales, él es asesor jurídico de Parlamento Laboral Ecuatoriano. Hablaremos de las acciones inconstitucionales admitidas a trámite por las leyes que fueron de iniciativa del Ejecutivo. Bienvenido, doctor Morales, a la mañana en RTP. Muchísimas gracias, muy buenos días, siempre un gusto, un honor participar en estos espacios informativos y de opinión. Y ojo, ¿no? El encebollado es ecuatoriano, de lo que escuchaba no hay duda alguna. Así es, exactamente. Y lo vamos a defender como defendimos la cordillera del Cóndor de ser necesario. Pero bueno, abogado... Hoy Perú se encuentra enemistada con Colombia, con Ecuador. No, está terrible. Buscando pleitos. Abogado, conversemos sobre estas acciones de inconstitucionalidad, pero antes de entrar en la materia, vale la pena entrar un poco en la forma. ¿Cómo ve usted o cómo calificaría la forma en que se han explicado, la forma en que han desarrollado sus presentaciones los delegados que representan a la Asamblea Nacional y al gobierno? Bueno, lamento mucho tener que decir esto, pero realmente si la palabra sirve para determinar su actuación sería paupérrimo, porque no existe ninguna forma en la que se podría definir si fue justa, si fue necesaria, si fue suficiente. No les alcanzó de ninguna manera los argumentos, por más que los jueces todos les hayan hecho preguntas, no pudieron de ninguna manera llegar a justificar el hecho de que en una misma norma se haya realizado una miscelánea total que reformó más de 30 normas. Entonces, en ese sentido, lamento mucho por parte de los colegas que representan tanto a la Asamblea como al Ejecutivo, pero su participación, su argumentación fue totalmente insuficiente. Ahora, entrando a lo de fondo, la argumentación que ha dado el oficialismo a través del Ejecutivo y Legislativo ha sido decir pues que hay que dar una nueva interpretación holística a la Constitución, que para garantizar el bien que es la vida hay que buscar, ir más allá de lo que explícitamente la Constitución prohíbe en cuanto a estados de excepción, en cuanto a la intimidad, en cuanto a la seguridad del domicilio, etcétera. El gobierno esgrime casi que de forma repetitiva estas ideas, dice que no está violando la Constitución. ¿Usted cree que se sostienen esos argumentos? De ninguna manera. Justamente el día de ayer, uno de los magistrados de la Corte Constitucional le hizo una pregunta al representante, al abogado de la presidencia, y le dijo que justifique de qué manera el haber eximido de la obligación de pago de intereses sobre los impuestos tiene relación con una ley económica urgente. Y sobre todo, sobre lo que han sostenido, qué tiene que ver con el combate a la delincuencia y a la inseguridad. Y una vez más, no tuvo ninguna posibilidad de poder fundamentar, de poder sostener ese mamotreto que no tiene ninguna relación con lo que es del ejercicio adecuado de las normas. Y es por esa razón que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, que se nos ha vuelto a convocar, tendremos la audiencia ante la Corte Constitucional en la que cada uno de los accionantes, en el que formo parte yo específicamente de uno, tendremos la posibilidad de hacer una réplica. La defensa de la presidencia y de la Asamblea han manejado su discurso alrededor de apreciaciones personales, no tienen ninguna base normativa, jurisprudencial, constitucional. De todas formas, en las que uno pretenda asimilar o mirar la ley de integridad pública, esta carece totalmente de apego a las normas estrictas de la Constitución. Pero, a ver, abogado, claro, hay quienes cuestionamos lo que el gobierno pretende en defensa de la Constitución, no de la actual, sino de la idea de que debe respetarse la normativa aprobada, sobre todo si es la suprema, ¿no? Pero también hay quienes cuestionan lo de fondo, ¿no? Que están en contra de que se pueda convertir a cooperativas en bancos, que están en contra de que se pueda llenar sin orden previo de un juez, que están en contra de que la Contraloría pueda ir y revisar cada 3 meses los gastos reservados cooperantes y luego quemar los papeles. Específicamente, ¿qué patrocinan ustedes? ¿Qué causa han impulsado que ha llegado a esta unificación de distintas
distintos procesos en contra de la Ley de Integridad Pública. Sí, personalmente, como les manifestaba, yo soy asesor jurídico del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad por la forma en general de lo que es la Ley de Integridad Pública, pero por el fondo, sobre todo a la disposición reformatoria novena. Esta disposición reformatoria novena determina que los directorios de las empresas de manera unilateral podrán crear las maneras en las que se puede dar por terminada la relación laboral con los trabajadores de las empresas públicas. Eso va en contra de la misma jurisprudencia emitida por la misma Corte Constitucional, que ha determinado que solamente el legislador es quien puede crear normas que permitan el desarrollo de las relaciones laborales entre una empresa pública y entre el trabajador. Esta ley lo que está permitiendo es que los directorios se sienten en una mesa y determinen cuándo, cómo y dónde hay que dar por finalizada la relación laboral de los servidores de las empresas públicas. Eso en relación a nuestra causa, que es signada con la 6425 IN. Está acumulada a la 52 que fue presentada por la Unión Nacional de Educadores, y es por esa razón que la audiencia el día de ayer se llevó a cabo desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, porque de alguna manera todas las acciones de inconstitucionalidad propuestas tienen una correlación, como tú bien manifiestas, en el fondo, pero en diferentes puntos de la Ley de Integridad Pública. Por ese sentido es el hecho de que la Corte Constitucional, incluso uno de los jueces se sorprendió porque manifestó a viva voz de que es la primera vez que él ve que en la historia jurídica del Ecuador se hayan presentado tantas acciones de inconstitucionalidad en contra de una sola ley. Y que, claro, para mí es fácil de ver por qué. Era obvio desde el principio, rompiendo con la unidad de la materia, ocupando un montón de asuntos, abrieron una docena de frentes por ley y le iban a caer demandas por todos lados. Yo sostengo que no es para mí lo más importante en el futuro, si vamos a cambiar la Constitución, el preservar un requisito tan fuerte de la unidad de la materia. En otros países no existe tal, pero sí veo la utilidad, y una de esas es permitirle al legislador primero y luego a la ciudadanía tratar tema por tema de forma separada, prestarle a cada uno la atención adecuada. Acá lo que tenemos es un popurrí, como le dije en un momento en alguna columna, un bolsillo de payaso de proyecto de ley, sin desmerecer elementos que particularmente algunos me parecen positivos. Es difícil tratar lo positivo junto a lo negativo, ¿ya? Pero volviendo a lo que usted, a lo que usted está tratando de sacar del proyecto de ley aprobado, porque lo juzga inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos específicos? ¿Por qué viola esta disposición la Constitución según ustedes? Nosotros, y estoy seguro que fue de las únicas acciones de inconstitucionalidad que fueron admitidas a trámite, con una fundamentación en la que se nos manifestó que hemos hecho argumentaciones basadas en hechos ciertos. ¿Por qué? Porque nuestra acción de inconstitucionalidad presentada se sustenta en la jurisprudencia emitida por la misma Corte Constitucional. La sentencia 4920 IN/25, emitida por la Corte Constitucional, indica, y aquí especifico y explico lo que tú bien manifiestas: la unidad de materia es un principio democrático. En ese sentido, si es que el legislador pretende determinar e instaurar normas que rijan la vida de los ciudadanos, tiene que versar sobre un tema en específico, porque de lo contrario, como estamos conversando, carecería de toda lógica y es merecedor de una serie de nombres como miscelánea, popurrí y fanesca. Y eso es lo que ha generado en la sociedad una total incertidumbre, porque ha regulado, ha reformado una serie de normas que no tienen relación la una con la otra. Y mucho más, esta sentencia que te manifiesto determina que en los casos de ley económica urgente, sobre todo, se tendrá que verificar con rigurosidad el cumplimiento de principios como es la conexidad, como es la participación, como es el hecho de la racionalidad. Y en ese sentido, esta ley fue puesta como económica urgente, pero lamentablemente tiene normas que nada tienen que ver con lo económico, y es por eso que el día de ayer los representantes del gobierno, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, no tuvieron forma de sostener. Yo me atrevo como nunca, y trato de no hacerlo a predecir el futuro. En unos minutos vamos a escuchar este argumento, me voy a adelantar a algún argumento que un colega mío va a presentar para la audiencia. ¿Ya? Que
la seguridad es un tema económico. Que estas herramientas que nos provee la ley, en general, para combatir la delincuencia, permiten que haya mayor facilidad para invertir. Alejan al fantasma de la vacuna, de la extorsión, del secuestro, de los distintos lugares de trabajo de la gente. Que eso permitirá crecer la economía, por eso es un tema económico urgente. Y debido a su urgencia, se vieron obligados a poner todo eso en una misma ley en vez de aprobarlo de poquito a poquito, porque el país lo necesitaba para ayer, porque cada mes que se pierde son millones de dólares que se van a las manos de los delincuentes o que dejan de invertirse en el Ecuador o que salen del Ecuador por culpa de la inseguridad. ¿Cómo se responde a ese argumento que dice que ahora todo es realmente, al menos en materia de seguridad, también algo económico? La narrativa del actual gobierno y de sus representantes siempre va a girar alrededor de lo que genera noticia y sobre todo espanto en la sociedad. Ahora todo es justificable con el afán de poder atacar a las organizaciones criminales, a la inseguridad y a la violencia. Pero llevamos mucho tiempo ya con muchas medidas que se han impuesto bajo esa narrativa y no hemos podido ver de alguna manera, ni de ninguna manera, que haya sido posible ver un resultado positivo. Nos subieron el IVA, ya nos hemos acostumbrado al 15% del IVA, pero no hemos visto ningún resultado. Han cambiado ministros, han cambiado representantes, han cambiado autoridades y no vemos ningún resultado. Seguimos siendo el país más peligroso de la región. Entonces se les va desgastando la justificación vaciada de que porque tenemos que atacar a la criminalidad, porque tenemos que atacar a los grupos de narcodelincuenciales, vamos a hacer lo que realmente nos sale del estómago, y no es así. Nosotros vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Hay un grupo de personas a las que no les gusta y hay otro grupo de personas a las que sí les gusta. Pero esa Constitución que hoy se trata de desprestigiar, de desmerecer, es aquella que fue aprobada por el soberano que es del pueblo por medio del voto popular en el 2008, y si es que realmente se busca un cambio, se tendría que hacer cumpliendo con los límites que se le impone a la ley, porque de lo contrario aclárame algo. Un Estado totalmente autoritario. Abogado, aclárame algo, porque yo estoy de acuerdo con usted en la crítica a estos proyectos de ley porque se ha violado el principio de unidad de la materia y creo que se ha abusado también del carácter económico urgente de la ley. Pero entiendo, y corríjame si me equivoco, que en lo que se refiere a la ley de integridad pública no se ha suspendido el articulado que trata de la contratación pública y de las empresas públicas. Que se ha cuestionado la ley por la falta de conexidad, entre otras cosas, pero que esos artículos no han sido puestos en duda o no han sido admitidos recursos contra ellos por la Corte. Esa es una de las razones por las cuales varios medios, el Parlamento Laboral Ecuatoriano ha tratado de esclarecer la situación. Se generó alrededor de la Corte Constitucional una imagen de que es el último bastión de la democracia del Ecuador y que hay que cuidar de esta institución, y en efecto debe ser así. Pero en la realidad, con relación a los trabajadores, la Corte Constitucional no ha sido un ente que haya garantizado el ejercicio del derecho constitucional al trabajo. Y esto lo manifiesto porque hay reiteradas sentencias de parte de la Corte Constitucional en la que se ha coartado o se ha bajado de rango al nivel, al derecho al trabajo, pues han manifestado que este no tiene la posibilidad de acceder a la justicia constitucional y que tiene que ir a la justicia ordinaria. Entonces, en ese sentido, yo personalmente he manifestado que si de alguien podría considerarse enemigo a la Corte Constitucional en los últimos tiempos, ha sido de la clase trabajadora, que constantemente ha tenido que acudir ante la Corte Constitucional para que se revean los abusos de poder sobre el derecho al trabajo, pero siempre ha salido en favor y ha sido servil al poder de turno. Entonces, en este momento preciso en el que nosotros estamos demandando la ley de inconstitucionalidad, esperamos que la Corte Constitucional pueda despojarse de cualquier tipo de presión y coerción y pueda actuar haciendo uso de la estricta lógica jurídica, porque como tú bien manifiestas, esta miscelánea, este popurrí de leyes no puede pasarse por encima de las normas previstas por la Constitución y por la misma jurisprudencia de la Corte. Entonces podemos estar de acuerdo, tomando en cuenta sus críticas, podemos estar de acuerdo que esto no es una Corte que se inmiscuye en todo, que se declara omnipotente, ¿eh? Porque cuando ellos dicen que no pueden tratar a nivel constitucional
temas de derecho al trabajo a veces, o temas de contratación en el sector público. Algo parecido esgrimieron en torno al caso de Verónica Abad, que no podían hablar de designaciones dentro del Ejecutivo. O sea, no es una corte que quiera abarcarlo todo, ¿no? Porque a veces la pintan como tal. No, en realidad yo personalmente, con la experiencia en el campo profesional, puedo manifestar en efecto que no es así. La Corte Constitucional incluso ha sido catalogada por uno de sus ex miembros mismo, que es una corte pusilánime, porque sí ha sido servil al poder en los últimos tiempos, ha permitido atropellos y abusos de la norma constitucional. Y es por esa razón que en diferentes ocasiones se ha manifestado aquello. En este caso, con respecto a la Ley de Integridad Pública, ya realmente rayarían en lo absurdo si dejasen pasar, porque ante el ojo de la opinión jurídica no es posible que se creen este tipo de Frankensteins normativos, porque lo que hacen es confundir y generar atropello y abuso que en el futuro será realmente cuestionado y sobre todo será un gasto de parte del Estado, porque existirán varias formas de reparación. El abuso de poder es abismal, es tremendo. La situación de la clase trabajadora, tanto en el sector de las empresas públicas como en el servicio público, es de constante zozobra. Se está despidiendo, se está dejando sin efecto nombramientos a personas que tienen excelentes calificaciones, pero que son una piedra en el zapato para el departamento tal vez de talento humano que responde al poder. Tratan de mover las bases de la organización sindical para que no exista un contrapeso, para que no exista una réplica al abuso de las políticas. Entonces, en ese sentido, esperamos y manifiesto una vez más que la Corte Constitucional pueda despojarse de esa coerción, porque incluso les organizaron hasta marchas en contra de la Corte, situaciones que en el mundo democrático y sobre todo en la región, y creo que en el mundo no se ha visto ese tipo de comportamientos, y es por eso que el Ecuador está en el ojo de la opinión mundial. Abogado, en su momento, cuando se ha tratado temas laborales, por ejemplo, el del caso cervecería, después de, digamos, un largo recorrido de ese caso por la anterior corte, que terminaron diciéndole la corte cervecera, se le dio la razón a los trabajadores, ¿no? Quiero decir que tampoco es que he tenido el peor historial del mundo en ese sentido, pero sí, sus cuestionamientos son válidos. Creo que es necesario hablar de frente, sin ambajes, sin miedo sobre la Corte, y cuestionarla, eso sí, sin hacer el juego de los políticos que la quieren tomar como su instrumento, sino en pro de tener un país más sano, instituciones que no nos den la razón todo el tiempo a todos, pero que nos permitan convivir a todos y un respeto mínimo a nuestros derechos. Gracias, abogado, por habernos acompañado esta mañana. Le deseo un muy buen día para usted. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes. Que tengan un buen día. RTP